Naproxeno. El naproxeno es un antiinflamatorio de origen no esteroideo que tiene una acción antipirética, analgésica e antiinflamatoria. Su nombre común es naproxeno, pero también se conoce con los nombres comerciales Aleve, Anaprox, Antalgin, Naproxen, Naprelan, Momen y Mox. Su nombre UPAC es ácido alfa-S6-metoxi-alfa-metil 2-naftaleno acético. Y su fórmula molecular es C14H14O3. Con el nombre se puede deducir que su estructura molecular tiene dos anillos aromáticos, como se puede observar en la figura. El ácido acético nos indica el grupo carboxilo unido a un carbono, el metoxi, el éter presente, más el metil. Las partículas alfa y S hacen referencia a los isómeros posibles del medicamento, ya que si estuvieran en una posición diferente cambiarían las características que posee el compuesto. Su peso molecular es 230.26 gramos sobre mol y su punto de fusión es 153 grados centígrados. Es liposoluble, es decir, que se puede solubilizar en grasas, aceites y otros solventes orgánicos no polares, pero en agua es insoluble en pHs menores a 4, pero es soluble en mayores a 6. Su vida media es de 12 a 24 horas. Se encuentra aquí la tabla con la hibridación, geometría, ángulo, enlace y clase de cada uno de los átomos principales de la molécula. Y por último tenemos el modelado molecular que se realizó en el laboratorio. Uno de los usos más frecuentes del naproxeno es para tratar los síntomas de la artritis, que es la hinchazón y la sensibilidad de una o más articulaciones. Sus causas son daño acumulado en los cartílagos de los huesos, sobrepeso y obesidad, lesiones articulares previas, entre otras. Sus síntomas pueden ser dolor, rigidez, hinchazón y disminución de la amplitud del movimiento. Puede ser tratado con medicamentos como el naproxeno, terapias físicas y en algunos casos con cirugía. Los efectos secundarios del naproxeno pueden provocar alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, constipación, úlcera gástrica, entre otros. Mecanismo de acción del naproxeno. El naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo, de acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. El naproxeno es un derivado del ácido propiónico, relacionado químicamente con el 12 de 14 grupos de los ácidos arilacéticos. Los efectos antiinflamatorios del naproxeno son el resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, subsiguiente a la inhibición de la cloroxigenasa. El naproxeno inhibe la migración leucocitaria a las áreas inflamadas, impidiendo la liberación por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas que actúan sobre los receptores nociceptivos. El naproxeno, como otros antiinflamatorios, no altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandinas cerebrales, concluyéndose que sus efectos son periféricos. Punto de fusión. El punto de fusión se refiere a la temperatura en cual una sustancia pasa de estar de un estado sólido a un estado líquido, es decir, la sustancia sólida se calienta al punto tal que su estado físico cambie. El punto de fusión no es particularmente afectado por la presión, por lo tanto permite establecer la pureza de la sustancia. De allí que el punto de fusión se considere como una propiedad física y constante de la materia, es decir, este proceso no se ve afectado por el volumen de la misma. Por otra parte, el punto de fusión también es empleado en diversos análisis químicos como un indicador de nivel de pureza de una sustancia, siendo que cuando mayor sea la pureza, más alto es el punto de fusión y menor la escala de variación. Existen muchos métodos para determinar el punto de fusión. Elegir un método apropiado podrá depender tanto del grado de pureza del elemento como de la naturaleza de la sustancia, es decir, su grado de pulverización. El método que elegimos es el método de tubo capilar. Consiste en introducir en un tubo capilar una pequeña cantidad de la sustancia pulverizada y comprimirla. Entonces se procederá a calentar dicho tubo ajustando el aumento de la temperatura. Básicamente tenemos que ver cómo al ser calentado el tubo capilar pasará de la fase A, que se estará calentando la muestra, a la fase E, donde ya tendremos el punto de fusión.
Se tomará 2 muestras. La primera medida se determinará aproximadamente el punto de fusión y en la segunda es para determinar exactamente el punto de fusión. Si la diferencia entre las temperaturas al comienzo y al final de la fusión se encuentra dentro de los límites de precisión del método, la temperatura leída en la fase final de la fusión se considera el punto de fusión. Esta segunda medida debe ser realizada 2 veces. Se considera el punto de fusión de la muestra como la medida de las 2 medidas. Si la sustancia se descompone o se sublima antes de alcanzar la temperatura de punto de fusión, se indica la temperatura a la cual se observa el efecto. Índice de eficiencia del hidrógeno. El índice de eficiencia del hidrógeno hace referencia al conteo de hidrógenos faltantes de la fórmula condensada de una molécula para ser comprendida como un compuesto acíclico saturado. Con esta información se puede deducir la suma de números pi y el número de ciclos presentes del compuesto. Los cálculos para hallar el IDH de un compuesto es necesario tener el conocimiento de su fórmula condensada. Esto es el número de átomos de cada elemento que compone la molécula, la diferencia de número de hidrógenos que posee y el número de hidrógenos que debería tener para ser acíclico saturado, dividido entre 2 da el resultado del índice. Esto presenta algunas excepciones. Al presentarse moléculas con otros elementos se presentará las siguientes normas al conteo del hidrógeno. Si hay presencia de halógenos, se sumará el número de halógenos al de los hidrógenos. Si hay presencia de oxígenos, se ignorarán los oxígenos. Si hay presencia de nitrógenos, se resta el número de nitrógenos a los de los hidrógenos. El IDH en naproxeno. Su fórmula condensada es C14H14O3. En este procedimiento encontraremos el número de hidrógenos para ser acíclico saturado menos su número de hidrógenos presente en la fórmula, y la fórmula también presenta oxígenos, pero estos se ignoran. Entonces estos se dividen en 2 y el IDH nos daría como resultado 8. Esto nos indica la presencia de 2 ciclos y 6 enlaces pi en nuestro compuesto. Aplicación profesional. Nosotros como futuros ingenieros biomédicos debemos brindar en las mejores condiciones a los pacientes que lleguen a sufrir artritis. De esta forma, nosotros debemos reconocer los tratamientos que se están usando actualmente para combatirla. Algunos de esos tratamientos pueden ser medicamentos, como lo es nuestro medicamento que es el naproxeno. Esto se receta a las personas que sufren de esa enfermedad. Este medicamento no les curará por completo, pero sí aliviará de forma alentadora el dolor y las inconsistencias que tengan acerca de esa enfermedad. Este medicamento es altamente pedido por las industrias farmacéuticas y hospitales gracias a su efectividad. Conclusiones. A través del desarrollo de la página web y de buscar información acerca del naproxeno, pudimos identificar algunas conclusiones, las cuales fueron que nosotros observamos las diferentes propiedades físicas, ya sea vía útil, punto de fusión, solubilidad, o bien pueden ser químicas como fórmula molecular, peso molecular, que puedan contener el naproxeno. Cada una de ellas actúan sobre el cuerpo humano produciendo un efecto antiinflamatorio y analizando sus pros y contras en las personas que sufren de la enfermedad. Otra conclusión es: identificamos por medio de la estructura molecular cada uno de sus grupos funcionales, éter, aromático, metil, carboxilos, bencenos, etc. Y a través de ellos reconocemos la función que actúan sobre el naproxeno y en que afectan al cuerpo humano. Y por último, nosotros, después de analizar el IDH, que es índice de eficiencia de hidrógeno,
Este nos dirá cuál es el número de enlaces y anchos que puede una molécula contener.